Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su diplomado en Consejería en Adicciones. Agradezco mucho el que hayan confiado en nosotros y en nuestra institución para certificarse como consejeros en adicciones. En esta primera clase vamos a explicar un poco sobre el diplomado, asimismo vamos a tener nuestro primer tema para estar relacionado con lo que es una adicción y hasta dónde sí puede y hasta dónde no puede ayudar un consejero en adicciones en área de adicciones en general. Me presento, mi nombre es Omar Efraín Pérez Pérez, soy psicólogo clínico con un enfoque en psicoanálisis. Asimismo tengo una certificación como docente en consejería en adicciones y también ejerzo desde hace 2 años en el área de adicciones. Para hablar de este tema es importante recalcar la diferencia entre un consejero en adicciones y un psicólogo clínico, que al mismo tiempo un psicólogo clínico puede especializarse en esta área de adicciones a través de este certificado, o de igual manera cualquier otra persona puede certificarse y tiene la misma validez. Hablando un poco de nuestro diplomado, cabe recalcar que tendrá una duración de 10 sesiones, siendo esta la primera. Cada sesión se dividirá en un módulo. Esto quiere decir que dos sesiones es un módulo. Por lo tanto, tendremos 5 módulos en los cuales cada uno de ellos está especializado y tendremos ponentes invitados, especialistas en este tema, para que puedan interactuar con ellos, participar y demás. Esta clase ha estado siendo grabada. La mayoría de las personas que se inscribieron trabajan y es entendible. Por eso hicimos esto factible para todos los que quieran certificarse y que no influya el hecho de estar en vivo o no. Claro está que si ustedes tienen alguna duda, pueden comunicarse a través del WhatsApp y podremos platicar por ese medio y resolver cualquier duda de acuerdo al diplomado. El diplomado se basa en un estándar de competencia laboral, CENTLIN 2011-diagonal 007, lo cual al finalizar ustedes tendrán un certificado por la red Conocer y asimismo tendrán un certificado por Secretaría del Trabajo, mismos que les podrán permitir a ustedes ejercer en esta área como consejeros en adicciones. Basándonos a lo que se había planteado, estas 10 sesiones que son meramente informativas, que vamos a tratar de que sean prácticas, de que sean eh, con tareas, de saber su punto de vista acerca de las adicciones y de los temas tocados. Tendremos aparte otras 2 clases prácticas, de las cuales ustedes como participante tendrán que tener una sesión individual con un paciente y una sesión grupal también con pacientes con problemáticas relacionadas con las adicciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sé que quizás muchos de ustedes no se manejen en esta área, pero por algo están interesados, es lo importante. Es por eso que nosotros como institución les brindaremos todo el apoyo necesario para que ustedes puedan realizar estas prácticas clínicas y tengan su primer desenvolvimiento en esta área profesional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las personas que viven aquí en Guadalajara pueden, al finalizar el curso de las 10 sesiones, hablar conmigo directamente para programar una cita, ya sea presencial o por videollamada, con un paciente en el área individual, y de la misma manera programar una sesión grupal, eh, también por videollamada o presencial. Obviamente que a las personas que son de Guadalajara se les va a facilitar más lo presencial, pero las personas que son foráneas también pueden hacerlo de esta manera por videollamada. Nosotros mismos les vamos a dar los temas al finalizar el diplomado que ustedes van a tener que tocar dentro de las sesiones, tanto grupales como en las sesiones individuales que van a tener. Les recuerdo entonces que son 10 sesiones, de las cuales vamos a ver bastantes temas.
Tratamos de hacer este diplomado lo más corto posible, pero no dejando ningún tema salido. Asimismo, al finalizar se les van a brindar algunos datos, alguna información donde ustedes podrán utilizarla sin ningún problema, y asimismo unos formatos que se utilizan en los expedientes de los centros de rehabilitación y de las clínicas de rehabilitación para que sepan llenarlos y para que se vayan familiarizando con el tema. Bien, comenzando nuestra primera clase, ya dejando a un lado el diplomado de la información. Si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza pueden hacérmelo saber, no tengo ningún problema. Asimismo, para tocar el primer tema necesitamos saber qué es una adicción. Y una adicción viene desde la parte patológica. Mm, Meramente hay adicciones incluso en algunos animales. Si nos basamos a la teoría, cabe destacar que los seres humanos seguimos siendo una clase de animales, pero tenemos algo diferente que más adelante vamos a ver, que nos hace distintos y por lo tanto tenemos la capacidad de salir adelante de lo patológico. El instinto, forma parte de cualquier animal y que también forma parte del ser humano, está relacionado con el placer. Dentro de nuestro cerebro existe un área muy importante que se llama amígdala, y no son las de aquí, sino que en nuestro cerebro también tenemos esta membrana neuronal que está relacionada con el placer. Entonces, cada vez que usted tiene placer, esa amígdala o esa membrana se enciende y es la culpable de que usted diga qué rico. Y pues claro está que a un ser humano las situaciones de placer, así como las de todos los animales, es el sexo, es la comida y es el ejercicio. Cualquier animal y cualquier ser humano que desempeñe cualquiera de estas eh, actividades va a sentir placer inconscientemente. ¿Qué hace a un ser humano diferente al resto de los animales? Pues sencilla y prácticamente la neurona de la conciencia. Y entonces, cuando el ser humano siente placer por X o Y situación, está la parte de la conciencia que va a limitar al ser humano a hacerlo de una manera que no le deje conflictos ni problemas en su vida. Cuando ustedes han visto a un león decir tengo hambre, solo me voy a comer un conejo, con un conejo me lleno? Nunca, ¿verdad? Y esto es porque el león no tiene la conciencia, él lo que quiere es satisfacer su apetito y satisfacer su membrana del placer. Por lo tanto, como no tiene conciencia, a lo que se le atraviese se lo va a comer. En cambio, el ser humano, en esta misma situación, cuando nosotros tenemos ganas de unos taquitos de al pastor, eh, nuestra conciencia nos va a limitar al saber cómo debo de comer, cuánto debo de comer y por qué no debo de comer de más. Y eso hace que yo sienta placer de una forma consciente y me limite a algunas enfermedades o algunas situaciones sociales incluso. Ahora, vámonos con otra situación que causa placer en cualquier animal, y esto es el sexo. Cuando una persona tiene sexo, se va a sentir igual, activada la membrana de placer y va a decir qué rico. Lo mismo pasa con los animales, ¿bien? Pero otra vez aquí viene la conciencia maravillosa que todos los seres humanos tenemos. ¿Cuándo han visto que una perrita que está en celo diga, tengo ganas de tener relaciones sexuales y voy a buscar cuál es el indicado? Primero me tiene que gustar, después lo tengo que conocer y después y ahora sí puedo satisfacer mis necesidades sexuales. O sea, nunca. A diferencia de un ser humano que sí puede saber con quién, por qué y para qué. Y eso es la diferencia entre un animal y un ser humano, nuestra conciencia. Bien, pero ¿qué pasa? Eh, y lo mismo hablando de la comida, del sexo, del ejercicio, va a ser lo mismo tanto en los animales como en el ser humano. El ser humano va a disfrutar y a generar placer,
pero de un grado consciente. Asimismo, un ejemplo muy claro es de que si alguien de ustedes está caminando por la calle y pasa a alguien que a ustedes les llame la atención físicamente, sea hombre, sea mujer, su cerebro inmediatamente se va a prender esta parte de la amígdala y va a decir, wow, qué rico. Pero existe la parte consciente que te va a advertir, oyes, está bien que está muy guapa o está muy bien que esté muy guapo, pero acuérdate, no sé, que eres casado. O sabes qué, acuérdate que no debes de faltarle el respeto porque si no puede haber problemas serios con la autoridad, con la sociedad, entre otras cosas. Y entonces ahí nos damos cuenta de un buen funcionamiento de la parte amígdala y de la parte consciente, del placer y de la conciencia. Posteriormente, un ejemplo donde se ve que no funciona muy bien la amígdala es cuando una persona está ahí parada y pasa otra y le grita o le chifla o le dice cosas como para acosarla o acosarlo y pues vienen conflictos. Ahí es donde no funciona la amígdala bien o más bien la parte consciente. El ser humano va a ser capaz de manejar inconscientemente esta parte, pero también conscientemente. Pero ¿qué pasa cuando un ser humano empieza a consumir drogas? Y estoy hablando tanto de drogas legales como drogas ilegales. Cuando un ser humano empieza a consumir drogas, esta parte de la amígdala va a generar un placer enorme. Es por eso que la mayoría de las personas que han consumido sustancia o que consumen sustancias adictivas mencionan que les gusta mucho el sentir la sensación que les deja la droga. Pero imagínense que con las actividades que antes les puse, tanto del sexo como de la comida, como del ejercicio, la amígdala se enciende solamente un 30%. Bien, y esto se enciende un 30% para que nuestra membrana de la conciencia se encienda otro 30% y haya como una nivelación entre ambas y sepamos el cómo manejar la situación si es que tengo que darle al placer o darle a la conciencia. Pero cuando el ser humano consume drogas, esta amígdala se enciende un 100%. Lo que hace que el paciente o la persona que está consumiendo esta sustancia sienta el placer eh, como ningún otro placer en la vida. Y es por eso también que muchas personas se olvidan de los hijos, se olvidan de la familia, se olvida de su trabajo, se olvidan de todo por tratar de satisfacerse placenteramente al 100%. Es por eso que cuando esta membrana se enciende un 100%, la parte consciente no existe. Y es por eso que va a ser muy difícil tratar de hacer razonar a una persona cuando está bajo los influjos de alguna droga, porque no va a haber esta parte consciente que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando una persona ya entra en un proceso de rehabilitación y empieza a desintoxicarte, la parte consciente vuelve a generar. Y claro está que cuando vuelve esta parte consciente, vuelven un sinfín de emociones que estaban ahí limitadas. No confundamos el placer con la felicidad. La felicidad es distinta al placer. La felicidad es algo consciente, el placer es algo inconsciente. Para ser feliz hay que estar conscientemente. Para estar tristes hay que estar consciente. Para estar enojados hay que ser conscientes. Y para estar con miedo hay que ser conscientes. Por lo tanto, cuando un paciente ingresa a un centro de rehabilitación o a algún lugar de desintoxicación, va a generar un sinfín de emociones conforme va pasando el tiempo. Y puede ser que un paciente entre en una tristeza profunda, puede ser que un paciente entre en una euforia profunda, o puede ser que otros tipos de emociones, como la ansiedad y como la furia, se vean manifestadas, pero no por el hecho de estar internados ahí. Ese es meramente es como el detonante, sino que
porque su parte consciente está saliendo apenas. Y claro está que va a haber remordimiento, y claro está que va a haber ganas de salir adelante, y claro está que va a haber ganas de ya no volverlo a hacer. Es ahí donde el consejero entra para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Yo siempre a mis pacientes en consejería en adicciones o en el área clínica de adicciones les digo que yo jamás en la vida les voy a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Jamás en la vida, como consejero en adicciones, yo les voy a decir que dejen de drogarse o que sigan drogándose. En el proceso de consejería en adicciones hay que tomar las dos áreas o las dos eh, situaciones que tiene el paciente y trabajarlas tanto en consecuencias como en ventajas. Y que el paciente tome lo que mayor ventaja le deje a él como ser humano. Obviamente eh, es como una trampa porque la parte de un consumo activo no va a generar en ellos ningún beneficio. Por lo tanto, pues hay que trabajar para que él tome la decisión adecuada. Bien, volviendo a este tema, eh, cuando las emociones básicas están, el ser humano que está bajo los influjos de una droga no va a sentir nada. Hace rato mencioné que se les olvida la familia y a veces dicen, oye, pero ¿por qué si tienes hijos no dejas de consumir? Porque él no siente como ese amor o ese cariño por estar anestesiada esta parte neuronal, esta situación del placer. Y obviamente su cuerpo inconscientemente va a generar eh, esta necesidad de seguir sintiendo y seguir sintiendo. Pero algo muy importante de que le tengamos que hacer saber al paciente es que esa amígdala, así como cualquier otra o como un foco, si la explotamos cada rato, va a llegar un momento donde se funda o donde necesite cosas más fuertes para poder encenderse y ya no se va a encender de la misma manera como la primera vez. Si nosotros le preguntamos a nuestros pacientes que si sienten igual que la primera vez, yo les aseguro que van a decir que no. Si nosotros preguntamos a pacientes con drogas ya diseñadas o con drogas o que consuman drogas un poco más potentes, vamos a ver que empezaron a consumir drogas legales o que incluso empezaron a consumir drogas como la marihuana, que es el primer vínculo. Pero cuando la amígdala pidió más placer y la marihuana, el alcohol o el cigarro ya no lo satisfacía, pues obviamente fue cambiando de sustancia y fue meramente modificando para sentir este placer. Pero así como pasó con la marihuana, que tuvimos que dar el siguiente paso con otra droga más fuerte que podría ser la cocaína o el cristal, va a pasar lo mismo. Y va a llegar el momento donde ese paciente ya no sienta placer en drogarse y meramente se crea una adicción más potente y una dependencia más potente. Hablando de dependencias, existen tres tipos de dependencias. La dependencia social, la dependencia física y la dependencia psicológica. ¿Cómo podemos diferenciar una dependencia de la otra? Bien, la dependencia física se va a manifestar cuando el paciente manifieste físicamente necesidad de seguir consumiendo. ¿Cómo se puede manifestar físicamente? Pues bien, podemos eh, tener un paciente que consume alcohol, que cuando lo deja de consumir o cuando no consume es muy ansioso, tiene dolores de cabeza, tiene temblores finos, entre otras situaciones. Y es ahí cuando se manifiesta el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia meramente es lo que va a indicar que tenga una dependencia física, pero también el síndrome de abstinencia nos va a indicar que tenga una dependencia psicológica. ¿Y cómo es una dependencia psicológica? Cuando el paciente refiera que no puede hacer ciertas actividades si no consume. Un ejemplo, hay pacientes que dicen es que yo no puedo trabajar si no consumo. O hay pacientes que dicen es que yo no me puedo relacionar socialmente
sino consumo. Entre otras actividades que van a hacer los pacientes y que van a crear o traer que sin drogas no lo pueden hacer. Y hay mitos como en todo cada tipo de drogas que vamos a ver más adelante en este diplomado, donde los seres humanos no las creemos y que son causantes también de traer una dependencia aún mayor y más difícil de trabajar. Entonces ya les expliqué lo que es una dependencia psicológica, que es cuando el paciente cree que no puede hacer actividades sin la sustancia. Ya les expliqué lo que es una dependencia física, cuando el paciente manifiesta algunas situaciones como temblores, dolores de cabeza por la falta de la sustancia. Y falta la última, que es una dependencia social. Y esta es algo muy importante que creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes o de los que están viendo este video la hemos sentido en alguna ocasión. Y quizás no con drogas ilegales, pero quizás con una droga legal sí. Y es cuando la sociedad o un grupo de social me incita a querer consumir. ¿Qué va a pasar ahí? Por tal de yo eh, encajar en un grupo, tengo que consumir. Y eso es una dependencia social. ¿Bien? Cada una de estas dependencias van a manifestar diferentes síntomas y cada uno de estos síntomas van a ser diferentes de acuerdo al paciente y su forma de consumo. Existen dos tipos de drogas, pero también como estamos hablando de consejería en adicciones, que prácticamente necesitamos enfocarnos también en otras adicciones, como la ludopatía, como la adicción al sexo, como la adicción al juego, que es la ludopatía, la adicción al trabajo o cualquier otra adicción patológica que genere alguna dependencia. Tenemos que englobar todo. ¿Bien? Asimismo, como pasa con las drogas, de que la amígdala se enciende y todo este proceso que ya explicamos, pasa con cualquier otro tipo de adicción. La adicción a la comida, la adicción al trabajo, la adicción al sexo. ¿Por qué? Porque mi amígdala no está funcionando bien y se está encendiendo de más a cada momento. ¿Bien? Las drogas existen dos tipos. Una de ellas es la bueno, vamos a ver diferentes clasificaciones, ¿va? La primera clasificación es entre lo legal y lo ilegal, ¿va? Si nos remontáramos en la época de allá de 1500 y tantos, en Estados Unidos, por ejemplo, o de 1600, el alcohol era ilegal, ¿bien? O incluso aquí en la época de la Revolución, un poquito más atrás, el alcohol era ilegal, pero actualmente ya es legal, ¿no? De igual manera el tabaco y de igual manera cualquier otra situación. Y ahora con esta nueva reforma de querer legalizar la marihuana, eh, puede ser que quizás en algunos años la marihuana también sea legal. Pero el hecho de que sea legal no quiere decir que no va a generar daños y que no va a hacer que nuestra amígdala o que nuestra parte neuronal se vea afectada, así como nuestra parte social, así como nuestra parte psicológica, así como nuestra parte física y así como nuestra parte espiritual. Actualmente, la mayoría de los pacientes que van a llegar con ustedes a un proceso adictivo o para dejar de consumir, puede ser que tengamos uno que otro que quiera dejar de consumir alguna droga legal, como por ejemplo las personas que quieren dejar de fumar, y para eso hay un tratamiento y hay ciertas actividades que tendríamos que realizar con ellos, que no es lo mismo que tratar a una persona que tiene un abuso y una dependencia hacia el alcohol. Y de la misma manera no va a ser lo mismo tratar a una persona que consume cristal, heroína o cocaína. Bien. Es importante recalcar que la mayoría de los pacientes que he atendido en esta área de adicciones
están relacionados con el consumo de cristal, que es como la droga actualmente de moda, en ciertas comillas, y entre ciertas comillas la droga más barata. Pero más adelante en las siguientes clases vamos a adentrarnos específicamente en esta droga para saber, conocer y poder brindar una alternativa para que el paciente tenga soluciones sin el consumo de sustancias. Y después de esta clasificación de lo legal y de lo ilegal, tenemos otra clasificación por la causa o la sintomatología que va a causar en el paciente. Y esto es lo estimulante, lo depresor y lo alucinógeno. Entonces tenemos otras tres clasificaciones. Vamos a poder clasificar las drogas como estimulantes, que aquí ya entra la nicotina, aquí ya entra la cocaína, aquí ya entran las anfetaminas, las metafetaminas. eh, y en las depresoras, en la otra clasificación, vamos a tener el alcohol, la heroína, eh, algunas benzodiazepinas, entre otras cosas. La diferencia entre un estimulante y un depresor es que el estimulante va a generar en el paciente como mucha energía. Y una depresora al contrario va a dar para abajo al paciente e incluso en algunas situaciones los vamos a ver demasiadas eh, adormecidas físicamente y psicológicamente. Y también tenemos otra clasificación de lo alucinógeno, que aquí ya entra el ácido, el cannabis, los hongos alucinógenos y el peyote. Cabe recalcar que así como nosotros hemos clasificado estas sustancias, puede ser que una brinque a otra con el exceso del consumo. Cualquier droga que se consuma en exceso. Bien, gracias por seguir con nosotros. Asimismo, hace rato estábamos mencionando dos clasificaciones importantes, que es la clasificación sobre lo legal o ilegal y la clasificación entre la causa que produce en el ser humano, los síntomas que produce en el ser humano, que es estimulante, depresoras y alucinógenas. También tenemos otra clasificación que va de acuerdo a la pureza de la droga, si se puede decir de esta manera, y vamos a tener drogas naturales como lo es el peyote y como lo era anteriormente la marihuana. ¿Bien? Y tenemos las drogas semisintéticas, que aquí podríamos ver como la cocaína y el crack, e incluso actualmente la marihuana, ¿bien? Que tienen una parte natural y una parte sintética que es producida en laboratorios. Y tenemos las drogas sintéticas, que son aquellas producidas o elaboradas en laboratorios específicamente donde no hay nada natural. Bien, eh, como les mencionaba anteriormente, esta droga eh, de la, mm, ahora sí, del crack o mejor conocida como cristal, es lo que más nos vamos a topar en esta área de consejería en adicciones. Es importante hacerle saber al ser humano o al paciente que vamos a atender las ventajas y las desventajas de seguir consumiendo, así mismo como las ventajas y las desventajas de no consumir. Y que al final el paciente tome la decisión adecuada y correcta. Cabe recalcar que es importante que no nos hagamos ideas y de que tengamos el papel bien firme como consejero en adicciones. Bien. Eh, es importante también que los consejos que vayamos a dar los demos desde el punto de vista profesional y no de lo que yo siento como paciente o como profesional. ¿Bien? ¿Qué pasa si doy un consejo o si trato de llevar al paciente conforme yo pienso que debe de hacerlo? Pues va a estar viviendo la vida del psicólogo o la vida del consejero y cuando éste se equivoque, ¿qué va a pasar? Pues obviamente le va a echar la culpa a ustedes. Y no queremos eso porque puede generar una desconfianza hacia el profesional por tomar esta decisión. Eh, Después de estas clasificaciones, vamos a ver lo que es una toxicología básica. Eh, y para que haya un nivel de toxicidad en la vida o en el cuerpo del ser humano,
va a generar en él ciertos síntomas que van a ser visibles. ¿Bien? Cada droga, dependiendo cómo se use, dependiendo la edad del paciente, dependiendo algunos otros factores, va a generar en él ciertos síntomas. Hay algunos síntomas que son muy generalizados, pero hay algunos síntomas que son específicos, ¿no? Recuerdo que un ser humano es un ser biopsicosocial espiritual. ¿Y qué es esto? Que un ser humano, para poder tener una vida desempeñada y una vida plena, necesita estar bien en estas 4 áreas. En la parte psicológica necesita tener el control de sus emociones. En la parte física debe de sentirse bien con él mismo, asimismo de poder realizar ciertas actividades. Y en la parte social debe de tener un vínculo o un entorno saludable para poder desarrollarse de una manera buena. Y en la parte espiritual también es importante para crear un vínculo con algo que ellos crean. Cuando un ser humano consume drogas, cada una de las áreas se va a ver afectada. Y aquí puede ir nuestro primer ejercicio, bien aparte de la entrevista inicial y demás, es importante que podríamos hacer un ejercicio con nuestros pacientes que vamos a tener o que vayan a tener ustedes, donde dividamos una hoja en 4 eh, y pongamos lo que viene siendo la parte las partes que hace rato les mencioné, que el ser humano necesita trabajar, que es lo psicológico, que es lo físico, que es lo espiritual y que es lo social. Y que el paciente recapacite o que el paciente haga una lista de lo que en cómo afecta el uso de estas sustancias en cada una de estas áreas. Brevemente, una persona que consume, su parte social se va a ver afectada, ya que por los mitos o por algunas situaciones, la sociedad se va a empezar a alejar de él, lo va a empezar a etiquetar, va a ser muy difícil que pueda entablar en un entorno saludable. Y claro está que él no se va a sentir parte de eso y socialmente se va a ir desplazando. En la parte física, pues es la más notoria cuando consumen algún tipo de sustancia y más a estas drogas de diseño, que va a haber demarcaciones en sus ojos, va a haber delgadez, va a haber algo muy característico es, por ejemplo, los barros o las espinillas que por ansiedad también se las pellizcan, entre otras cosas, y que meramente una anatomía de una persona que consume cualquier sustancia va a ser diferente de acuerdo a la sustancia que consume. Y que obviamente físicamente va a haber afectaciones, así como en la parte neuronal, como en la parte física. Por ejemplo, en algún alcohólico puede haber que haya cirrosis hepática, algún daño hepático, algún daño a nivel renal. En las personas que consumen también algún tipo de sustancias como lo es el cristal y la cocaína pueden tener algunas complicaciones físicas a nivel sinusitis, a nivel de la nariz, a nivel de la garganta, puede generar algún cáncer, alguna patología como también la insuficiencia renal, entre otras situaciones, anemia, insomnio y así con cada una de ellas, tanto legales e ilegales, van a generar en el paciente un daño físico y social. Pero también en la parte psicológica, por estos problemas quizás que llegan a desenvolverse familiarmente, estos problemas que lleguen a desenvolverse socialmente o incluso personalmente, va a generar en ellos una depresión, una ansiedad, una patología bastante prolongada y por tanto en lo espiritual también. Empezamos a descuidar esta parte espiritual y va a ser muy difícil poder
volver a generar un nivel adecuado en cada una de ellas si no existe una intervención y obviamente si no existe eh, un proceso de desintoxicación donde la sustancia ya no esté. ¿Bien? Es importante que ahorita ya vimos algunas cosas. Me voy a enfocar ahora lo que es el encuadre clínico, que quizás algunas personas que ya forman parte de lo que es el área profesional de la salud, que están inscritas en este diplomado, ya lo conocen, pero hay algunas personas que no conocen un encuadre clínico. Y un encuadre clínico es muy importante en un proceso de rehabilitación y más en la primera sesión, porque va a hacer el hincapié de generar en el paciente una confianza, dos, el poder trabajar plenamente con él y tres, tener tus reglas tú como consejero o como terapeuta dentro de un consultorio. Importante recalcar que en las sesiones individuales y con los pacientes que vamos a ir tratando se genera lo que es una entrevista inicial que lo van a tener el día de hoy en su correo y esta entrevista inicial forma parte del expediente que vamos a tener que tener o que tiene que tener el centro educativo para entrar en la normatividad. Y bien, ¿qué es un encuadre clínico? El encuadre clínico son como las reglas terapéuticas, como la presentación, como lo que tiene que durar una sesión, como las cosas que vamos a hacer dentro de la sesión. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes son un paciente, yo soy el consejero en adicciones y una vez que pasan, pues además de ya decirle pasa, toma asiento eh, y el famoso ¿cómo estás? Vaya, porque ahí no les puedes decir, hay algo que se llama rapport dentro de la psicología y el rapport es hacer entrar con una palabra, con un conjunto de palabras al paciente en confianza. O sea que cada vez que llega un paciente a tu consultorio, vas a tener que hacer este rapport para que el paciente se desplaye y se sienta en confianza. La mayoría de los psicólogos, la mayoría de los consejeros, cuando un paciente es de consulta externa, o sea que viene y va a la calle y llega al consultorio, siempre mencionamos como oye, se está haciendo mucho calor, o te fue difícil llegar, o qué dice la lluvia. En todas estas situaciones van a ser como el primer vínculo para que el paciente entre en confianza de una situación normal, ¿va? Pero como la mayoría de nuestros pacientes van a estar internos en un centro de rehabilitación, pues no les podemos decir, oye, ¿cómo está la lluvia o cómo está el sol? Porque ellos están ahí internados, ¿va? Pero sí les podemos hacer mención de, adelante, toma asiento, cómo has estado, cómo te sientes, entre otras cosas. Antes de llenar la entrevista inicial, debo de crear mi encuadre clínico y yo voy a tener que mencionar, hola, mi nombre es Omar Efraín Pérez Pérez, soy psicólogo clínico, voy a llevar a cabo tu proceso terapéutico en consejería en adicciones a partir de este momento. ¿Alguna vez has ido con un psicólogo, alguna vez has ido con un consejero en adicciones? Y él te puede decir que te diga que no, o puede ser que te diga que sí, ¿va? En cualquiera de estas dos situaciones que él te va a decir sí o no, vamos a poder decir nosotros, ¿y para qué sirve un consejero? ¿O para qué sirve un psicólogo? Y ellos ya van a crear también, te van a decir, no, pues yo siento que un psicólogo sirve para esto, yo siento que un consejero sirve para esto. Y ahora tú ya les vas a explicar, mira, pues tienes razón, un consejero en adicciones sirve meramente, como lo dice su nombre, para darte consejos de las decisiones que tú tienes que tomar. Dentro del consultorio existen dos reglas muy importantes. La primera, que todo lo que digamos tú y yo aquí se queda. Bien, yo no lo voy a compartir con tus familiares, yo no lo voy a compartir con los encargados del lugar, yo no lo voy a compartir con tus compañeros. Es todo lo que tú me digas es para mí. Así que trata de tener la confianza necesaria para hacerlo. La segunda regla es de que si estás acostumbrado a decir alguna mala palabra, alguna grosería, lo externes y me lo digas como lo sientes y como lo piensas. Aquí se trata de que seamos quienes somos y no que finjamos o cambiemos palabras
Yo no te voy a decir que está mal, yo no te voy a decir que está bien. Esa te toca a ti. Bien. Y la tercera es de que yo siempre dejo tareas. Entonces, eh, si tú quieres continuar con un proceso conmigo, vamos a tener que trabajar no solamente aquí, sino con tareas que te las puedes llevar en tu área donde tú estás para ir avanzando un poco más rápido. Bien. Cuando tú entras a esta área y ya te presentantes, ahora le dices al paciente, ahora yo ya me presenté, me gustaría que te presentaras tú. Bien, y ahí ya el paciente se presenta. Es importante que cuando vamos a llegar a una historia clínica, no estemos apuntando, bien, no estemos apuntando todo lo que me dice el paciente. Un ejemplo, no le voy a preguntar, oye, dime tu nombre completo. Y ya voy a estar ahí apuntando. Esos datos generales sí los puedo obtener quizás del expediente que la institución ya tiene o incluso de la hoja de ingreso o de alguna otra situación, a menos que sea un paciente nuevo que tú vayas a ver por primera vez. Pero dentro de esta historia clínica ya vienen algunas situaciones, como el cuánto consumía, cada que consumía, por qué consumía, si ha tenido factores de riesgo, si algún familiar consume, cuál va a ser el plan terapéutico, entre otras cosas. Y pues ahí eh, son pláticas largas. El llenar la entrevista inicial te va a llevar a cabo una sesión entera de 1 hora. Bien, la entrevista inicial, el paciente se va a desplayar por primera vez. Entonces no podemos apuntar toda la entrevista inicial porque vamos a generar en el paciente como pues ni me está escuchando. Entonces la vista siempre debe estar con el paciente y grabar lo que él nos dice para posteriormente apuntarlo nosotros en la historia clínica. Ya si al final se me olvidó preguntar algo o el paciente no me dijo algo, pues ahí ya sí puedo preguntarle directamente y apuntarlo brevemente. ¿Va? Cuando los pacientes están internados, a ustedes los van a ver como, eh, pues ahora sí, como un aliado. Bien, pero no debemos de ser tan aliados del paciente porque puede haber malinterpretaciones. Algunos de ellos van a pensar que ustedes tienen la capacidad de dar de alta en un proceso adictivo y por lo tanto ellos, cuando el consejero me dice que ya estoy preparado para salir, pues ya tengo que salir, cuando no es así. En la mayoría de las instituciones hay un consejo donde se evalúa si el paciente puede salir o no puede salir ya, eh, tanto con la familia, tanto como los encargados del lugar, tanto como los profesionales que están dentro de esta área. Entonces también es importante recalcarle al paciente que tú como consejero no sabes cuánto tiempo vaya a estar ahí, pero que el tiempo que vaya a estar vamos trabajando para que te sientas mejor y para que puedas hacer que tu proceso sea más rápido sin descuidar la parte importante. ¿Bien? Entonces ya después del encuentro clínico ya tenemos que generar un plan de trabajo, un plan de tratamiento, que como les recuerdo va a ser diferente para cada uno de ustedes y para cada paciente que vayamos a tener. La mayoría de los ejercicios que podríamos realizar con ellos, pues en metas a corto plazo, metas a largo plazo, entre otras situaciones. Eh, También podríamos tener otro ejercicio que sea el de las ventajas y las desventajas de consumir. También podríamos hacer ejercicios sobre los 20 miedos, 20 cosas que les gustan de él, para también evaluar su parte emocional. Y pues en fin, eh, pues tratar de hacer que el paciente se vaya con una tarea diario que vaya con ustedes. Bien. Como les explicaba hace un momento, no es lo mismo tratar a un niño o a un adolescente que está consumiendo sustancias, ni es lo mismo que tratar a una persona que probablemente sea una mujer, un hombre, o que probablemente sea un adulto mayor. Cada una de estas personas van a ser diferente en su forma de tratamiento, por lo tanto los ejercicios y el tratamiento debe de ser diferente. Bien, existe
un comportamiento adictivo. La mayoría de las personas que están internadas van a generar, como les dije hace un momento, una serie de manifestaciones psicológicas, y sus emociones, después de tanto tiempo de estar ocultas a causa de la droga, van a salir a flote. ¿Bien? Y puede ser que las emociones que salgan a flote sean en exceso por el hecho de estar resguardadas tantas veces. Recordemos que tenemos 4 tipos de emociones básicas, las cuales son las siguientes. Tenemos la emoción de la felicidad, tenemos la emoción de la tristeza, tenemos la emoción del miedo y tenemos la emoción del enojo. Meramente todo ser humano, consuma o no con sustancias, va a generar y va a sentir estas emociones básicas. No hay ningún ser humano que no sienta miedo, no hay ningún ser humano que no sienta eh, coraje ni enojo, no hay ningún ser humano que no sienta felicidad, ni no hay ningún ser humano que no sienta tristeza. Es prácticamente algo normal el sentirlas, y ni una de las emociones es buena ni una de las emociones es mala. Pero cuando están tanto tiempo guardadas, como lo mencionaba anteriormente, por el hecho de estar anestesiadas por el consumo de sustancias, vamos a ver que van a estar arriba. Y cuando una emoción está arriba de las demás, pueden generar algunos trastornos. Y la emoción de la felicidad va a generar el trastorno de la euforia. La emoción de la tristeza va a generar el trastorno de la depresión. El miedo va a generar el trastorno de la ansiedad. Y el enojo va a generar el trastorno de la furia. Y estos trastornos deben de ser controlados a través de ejercicios de manejo de emociones, para el que el paciente sepa reconocer y saber controlar sus emociones de una manera inteligente. Siempre que van a estar con un paciente que consuma sustancia, hay que tratarlo de la mejor manera, y no discriminarlo, no recriminarlo, no decir que lo que estaba haciendo está mal, porque creo que eso ya lo saben, ¿no? Creo que tanto la sociedad como algunas personas se han encargado de hacerlo saber eso. Pero el consejero debe de ser diferente. Bien, el consejero debe de estar ahí para apoyarlo y decir, sí, quizás hiciste cosas malas, quizás eh, hemos desaprovechado tiempo por estar en las drogas, pero la vida todavía no se acaba. Podemos hacer muchas cosas juntos. Y tampoco creo que toda tu vida haya sido tan mala, también hiciste cosas buenas. Imagínate si enfocamos todo ese potencial que tú tienes para consumir a otras áreas, como al trabajo, como al ser mejor persona, como a tu familia, pues vamos a tener un paciente mejor. ¿Sí? Volviendo a este tema de los trastornos, en la parte psicológica, la teoría nos dice que para nosotros poder tener un trastorno bien definido, necesitan pasar 6 meses o más de una emoción en profunda, o en una emoción nada más donde las demás se opaquen. Un ejemplo, para yo poder diagnosticar euforia como psicólogo, necesitan pasar 6 meses o más, donde no exista ni la tristeza, donde no exista miedo, donde no exista coraje. Pero ¿qué pasa con las personas que consumen sustancias? Porque se pueden llegar a manifestar los trastornos en tan poco tiempo, incluso en algunas horas después de no tener sustancias. Un punto muy fácil, por el hecho de estar resguardadas tanto tiempo ahí metidas, pueden generar algún trastorno, pero les recomiendo que no los veamos como un trastorno, sino que los veamos como un que si no las trabajamos, claro está que va a desenvolver ahora sí un trastorno. Entonces, una persona cuando deja de consumir sustancias sí puede sentir mucha euforia, pero acuérdense que le vamos a poner pre-euforia. Una persona que cuando deja de consumir puede tener depresión, pero le vamos a poner pre-depresión, porque es algo que todavía no está diagnosticado, porque no cumple los criterios específicos de un trastorno.
y que ha salido meramente por el hecho de dejar consumir. Bien, hablemos del síndrome de abstinencia, que como les mencionaba anteriormente, el síndrome de abstinencia eh, es cuando la persona deja de consumir. Y un síndrome de abstinencia se puede manifestar incluso en algunas horas. ¿Bien? Que es lo famoso que ellos le conocen como malilla. ¿Bien? Cuando una persona consume y siente ese placer, puede ser momentáneo, puede ser de algunos minutos, puede ser incluso de alguna hora, su cuerpo inmediatamente va a generar la dependencia. Cuando está ya dependiendo de la sustancia, va a generar lo que se le conoce como el síndrome de abstinencia, que como dice su nombre, un síndrome es un conjunto de síntomas a causa de no tener la sustancia en su cuerpo. Pero una persona que consume por primera vez también va a generar este síndrome de abstinencia. No importa si sea dependiente, no importa si lo consume habitualmente, no importa si lo consumió solamente una vez o si lo hace recreativamente, ¿va? El hecho de estar una sustancia en el cuerpo, cuando este pasa el efecto, va a generar inmediatamente el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia está comprobado que incluso puede durar hasta 6 meses. O sea, que si yo dejo de consumir ahorita, voy a tener el síndrome de abstinencia que puede ser manifestado de una parte psicológica o física. Y en la parte física vamos a tener, por ejemplo, con un alcohólico que eh, el alcohólico va a sentir cuando deje de tomar alcohol o como síndrome de abstinencia eh, o la famosa cruda, que es lo mismo en el alcohol, ¿va? El síndrome de abstinencia en el alcoholismo es la cruda, ¿va? Eh, hablando de lo físico, pero hablando de lo emocional también va a generar hasta meses de ciertas situaciones. ¿Y qué puede pasar en una cruda o qué puede pasar en el síndrome de abstinencia con el alcohólico? Pues meramente va a pasar que físicamente sientan temblores, vómitos, mareos, dolores de cabeza, dolor de estómago, y eso es físicamente. Emocionalmente puede ser que cause depresión, que cause tristeza profunda, que cause ansiedad, que cause ideas del por qué lo hice, de arrepentimiento, entre otras cosas. Bien. Y esto puede durar, y aunque la persona ya dejó de consumir y ya lleve 6 meses internado en el área donde está o en el lugar donde está, ¿puede aún estar sintiendo el síndrome de abstinencia? Sí, ¿va? Es por eso que en algunas instituciones y algunos profesionales recomendamos que el proceso de desintoxicación sean 6 meses en adelante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es cuando meramente podemos enfocarnos un poco más. Pero también tenemos la parte emocional, que como lo menciono, va a haber manifestaciones en este síndrome. Depende de la droga, es lo que va a sentir y depende del paciente, ¿va? Otro ejemplo, el síndrome de abstinencia del cristal, pues se va a manifestar como temblores finos, como los dolores de cabeza, vómitos, algunas alucinaciones, no van a dormir, entre otras cosas. Y también va a desarrollar una parte emocional donde se vayan ocultando estas emociones. Bien. El síndrome de abstinencia, recuerden, puede durar una semana, puede durar 6 meses. Gracias por continuar con nosotros. Vamos recapitulando lo que vimos el día de hoy. Vimos las clasificaciones que se tienen para el uso de las sustancias. También vimos lo que es el síndrome de la abstinencia. Vimos la parte neuronal, que es esto de la amígdala. Y también vimos la parte relacionada con el instinto de un ser humano y la comparación entre los animales y lo que causa la droga a nivel neuronal y por qué es tan difícil dejar de consumir. Bien. Eh, al final de esta clase se les va a anexar un examen. Ese sería como su primer examen. Este examen no tiene ningún valor, meramente es para saber si quedó claro el primer tema. Y la segunda sesión,
que daremos el siguiente sábado va a ser a cargo de la licenciada Estefanía, que también tiene una gran trayectoria como psicóloga, y vamos a ver algunos aspectos generales. Bien, además de ustedes contar con el material en PDF de lo que vimos el día de hoy y de esta clase grabada, vamos a hacer un examen y les voy a anexar también ahí lo que es la entrevista inicial para que la vayan leyendo. Su tarea, ¿cuál va a ser? La tarea va a ser explicar lo que una sustancia adictiva, sea cual sea legal o ilegal, genera a nivel de síndrome de abstinencia en las 4 áreas, como les mencionamos: en lo espiritual, en lo social, en lo psicológico y en lo físico. Cómo afecta a la persona una sustancia en estas áreas. Un ejemplo, vamos a poner cocaína. Y vamos a poner en lo espiritual: a un paciente que consume cocaína se ve afectado de esta forma, esta forma, esta forma, esta forma. En la parte psicológica, se le ve afectado por esto, por esto, por esto, por esto. En la parte física se ve afectaciones al consumir cocaína por esto, por esto, por esto, por esto. Yo les voy a mandar el formato, y de igual manera recuerden que tienen una semana antes del siguiente sábado para entregar la tarea, o sea que el viernes a más tardar tienen que subir la tarea, el examen, y verificar que tomaron esta clase. Bien, de igual manera sigo a sus órdenes para cualquier duda o para cualquier comentario a través de los WhatsApp de la asociación.